Entonces, el tema de hoy es estoy preparado. Y el mensaje de hoy está hablando de lo que Jesús va a hablar en unas parábolas y va a estar hablando de unas historias, pero lo que está haciendo es proyectar hacia el futuro. Es lo que a veces llamaríamos un texto escatológico, significando que está hablando sobre el fin, sobre cuando Él vuelve. Y entonces las imágenes que Él va a pintar cuando está hablando con sus discípulos, e incluso más adelante en el pasaje, Pedro va a hacer una pregunta: Señor, ¿esto es para nosotros o es para todos? Y yo creo que hacia el final vamos a ver que las palabras son importantes. Al final de cuentas, si son palabras que son para el final, y creemos realmente que un día de esos Jesucristo va a volver y que todos van a dar respuesta a Él como juez, entonces es para todos. Pero Él está hablando a sus discípulos aquí y está hablando sobre la realidad de que el creyente debe de estar preparado. Yo diría que realmente el creyente está preparado. Eso es parte de lo que nosotros hacemos. Eso es por la razón, eso es uno de los frutos. Por eso es que hablamos de cómo Dios nos ayuda a perseverar, a continuar en la verdad, a estar ceñidos a la verdad. Porque el verdadero creyente llega a la meta. El que no llega a la meta no es creyente. Entonces, en ese contexto de pensar que Jesús está hablando sobre algo que viene, no ese día, no mañana, sino más adelante, lo que Él quiere advertirles o lo que Él quiere hablar con ellos es que ellos deben de estar preparados, deben de estar listos. Y entonces, esa es la pregunta que yo quiero ponernos a nosotros. ¿Estoy preparado a mí mismo? ¿Estoy viviendo de la manera que Cristo advirtió a sus discípulos hace 2000 años que ellos debían estar preparados, estaban listos? Entonces, eso debería ser un momento de introspección mía y suya, al escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, evaluar los ejemplos que Él da en estas parábolas y ver dónde estamos nosotros manifestados en eso. Veamos lo que dice ahí en versículo 35. Versículo 35 dice, estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas. Está hablando sobre la idea de estar preparado. Como si, versículo 36, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y que llame. La imagen que está dando aquí es de unos siervos que están esperando a un señor que se ha ido a una boda. Ahora, en el mundo en el que nosotros vivimos hoy en día, y dependiendo de dónde está usted en el mundo, creo que somos un poquito más como apegados al reloj hoy en día, ¿no? Diríamos. Ahora, usted diría, si es gringo más, alemanes, mucho, ¿no? Sí, tiempo. En Costa Rica es un poquito más flexible el tiempo, ¿no? Un poco más, un poquito más. Mi esposa me cuenta que cuando vivían en México, cuando se crió en México, que era más todavía. Y ellos tuvieron un choque como cultural, recién llegando o nuevos, sus papás les invitaron a una fiesta. Papá dijo, ¿qué hora es la fiesta? Dijeron, a tal hora, a las 3. Llegaron y no había nada listo. Y, ya llegaron. No, va a ser un ratito más. Y era un ratito más. O sea, es como, y vamos aprendiendo, ¿no? Las ideas del tiempo son diferentes en cada cultura. Pero en esos tiempos, no solo quizás tanto el tiempo de arranque, porque el tiempo de arranque de una boda, le van a avisar. Cuando esté listo, van a venir a decirle. Más bien vemos ese ejemplo, ¿no? Cuando el Señor, en otro ejemplo que da Jesús, cuando dice, manda a gente a buscarlos. No, está listo la boda. Entonces, este Señor en esta historia se ha ido, pero la otra parte del tiempo, una reunión que tenemos, principio y fin, ¿no? Yo agarro mi teléfono, hago mi calendario y digo que la reunión empieza a las 9 y acaba a las 10:30. Pero no ahí. Las bodas ahí eran como, las bodas acababan cuando acababan. Y recuerden que podían durar días. Eso sí eran buenas bodas. Hoy en día, a puro queque, nuestra boda era simple, ¿no? Pero eran bodas de días. Y el ejemplo que estaba diciendo es, en ese contexto, en ese mundo, en el que ellos entienden exactamente lo que está diciendo el Señor, en el que el Señor de la casa se ha ido de invitado a una boda y va a volver, pero ellos no saben cuándo. No tienen idea de cuándo. ¿Suena familiar?
¿Conocen ustedes a alguien que tiene un Señor que se ha ido y va a volver, pero no sabemos exactamente cuándo? Todo creyente está esperando a que su Señor vuelva, pero no sabemos exactamente cuándo. Pero ¿qué es lo que dice en el versículo 35? Estén vestidos, listos. O sea, que esas personas que estaban sirviendo en esa casa no debían de estar en pijamados cuando sabían que iba a venir el Señor de la casa a tocar en la puerta. No, necesitaban estar listos, preparados, atentos, escuchando, vigilando. Y ese es el contexto que Jesús está mostrando aquí. Sigue diciendo en versículo 37, dice, los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Hay un beneficio, es positivo el estar listo, es una imagen de decir, cuando estamos listos las cosas son buenas. Hay una recompensa. Les digo la verdad, Él mismo les indicará dónde sentarse. Se pondrá el delantal y les servirá mientras estén en la mesa y comen. Quiero advertirles que en un par de instancias, en estas parábolas que vamos a ver hoy, claramente Jesús, sabe que me acabo de dar cuenta que creo que el problema que tengo es, disculpe, es que estoy viendo aquí, creo que no puedo arreglarlo ahora, quizás. Lo digo por la gente en casa, bueno, no importa. El problema que hay aquí, la diferencia de esta historia, es que Jesús va a salirse un par de veces de lo que es el hilo. Entonces necesitamos ver que Jesús está enseñando una historia o una verdad a través de una historia, pero hay algunas cosas que Él está diciendo que quizás no van a resonar. Y si nos ponemos en los zapatos de las personas que están escuchando este mensaje, creo que nos podemos dar cuenta que la segunda parte del versículo 37 no tiene sentido para ellos. Es algo raro. ¿Cómo que el Señor dice, les digo la verdad, Él mismo, hablando del Señor, les indicará dónde sentarse? O sea, los va a invitar a sentarse a la mesa y se pondrá el delantal. Eso es una muestra de alguien que está a punto de trabajar, ¿no? No es lo que hace el maestro. Aquí hay una diferencia en lo que Jesús está mostrando. Y les servirá mientras estén a la mesa y comen. Definitivamente, esta parte de la historia tenía que hacer que si alguien estaba medio dormido, dijeran, ¿qué? No, estaba siguiendo la historia hasta que dijo que el Señor mismo. Pero en el reino de Dios sabemos, y Jesús lo dijo, que Él no vino a ser servido, sino a servir. Pero me imagino que en ese momento ellos están escuchando y diciendo, ¿cómo? Hasta el punto, hasta ahí yo estaba bien, entendía, tenemos que estar atentos, un buen sirviente necesita estar atento a lo que está haciendo su maestro, pero ¿cómo que el maestro va a ser el que va ahora a servir a los que son fieles, a los que son siervos fieles de Él? Versículo 38 sigue diciendo, puede ser que llegue la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. En 2 versículos, Jesús repite la idea de que los que son fieles, de los que son los siervos fieles, son los que son recompensados. Y es importante eso porque hay un contraste. Dice el versículo 39, entiendan lo siguiente. Si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, es un ejemplo distinto. Si supiera a qué hora exactamente viene un ladrón, no dejaría que asaltara su casa. Y creo que todos entendemos que hasta cierto punto así es como funciona, ¿no? Y yo diría, ojalá que si se va a meter alguien en mi casa sea cuando no estoy. Lo prefiero. Pero definitivamente el problema con el que está diciendo es que el robo se hizo porque no pudo defenderlo, porque no sabía cuándo. Y todos decimos, sí, claro, muchas veces un ladrón sagaz espera que salga el carro, espera que salga la gente, entonces en ese momento lo hace, cuando no se espera. Pero él dice, si es así, y ellos lo entienden, que así de inesperado es la venida de un ladrón,
Dice, ustedes también deben estar preparados, versículo 40, todo el tiempo. Porque el Hijo del Hombre vendrá, aquí es donde está hablando, está apuntando esa realidad en el futuro. Dice, el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Cuando menos lo esperen. Esa es la realidad sobre la segunda venida del Señor. Es que no sabemos. Y haría hincapié en esto. Si Jesús dijo que no lo sabían, es porque no lo sabían. Y lo digo simplemente porque de vez en cuando a alguien se le mete en la cabeza que ha resuelto el día que va a venir el Señor. Y yo creo que esa persona tiene una pelea con Jesús. Porque Jesús mismo dice que no lo saben. Pero ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto para estar en buena posición cuando vuelva el Señor Jesucristo? Vivir acorde a la voluntad de Dios. Exactamente. Vivir como Él nos ha enseñado, vivir en obediencia, estar preparados, estar listos, estar esperando activamente. No solamente estar en neutro, ¿no? Bajando la cuesta, sino estar viviendo la vida, estar preparados. Aquí Pablo se da la vuelta y mira a Jesús, y Pedro preguntó, Señor, ¿esta ilustración es solo para nosotros o es para todos? Y si recuerdan, les dije al principio, esta ilustración va a afectar a todos porque está hablando de la segunda venida, ¿no? Vean en Lucas capítulo, cuando sigue el pasaje, versículo 42, dice, el Señor respondió, un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Es como la idea es alguien al que una persona le puede dar las llaves, es decir, tranquilo, me voy un rato, pero las cosas van a estar bien. Usted va a cuidar de las responsabilidades, va a cuidar, va a servir, va a alimentar, va a hacer las cosas que necesitan hacer. Versículo 43. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Volvemos a esa idea de que el siervo que está preparado, del siervo que está atento, que está esperando, que está haciendo las cosas, que sabe que el Señor le ha pedido que haga, como decía don Oscar, que está viviendo una vida de obediencia, una vida que honra, una vida que muestra el amor. Dice, un buen trabajo, habrá una recompensa. 44 dice, les digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Una gran recompensa, un gran privilegio. Y cuando pensamos a la luz del Evangelio, a la luz de la verdad, qué más gran privilegio que como creyentes seamos hechos partícipes de la familia de Dios, que recibamos una heredad con Él, que seamos partícipes de todo. Que Jesús en capítulo 17 de Juan orara al Padre y dijera, Dios, hazlos uno como nosotros somos uno, que Él nos trajera en comunión con Él. Pero ¿qué nos dice Jesús? Esto es para los que están preparados, para los que están listos, para los que están viviendo como un buen siervo, los que están viviendo como creyentes, que están viviendo la vida a la que han sido llamados. Romanos capítulo 8, 1 y 2 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida a los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. Pongo este versículo en capítulo 8 de Romanos para que recordemos que aquellos que estamos en Cristo no tenemos condenación, ya hemos sido salvos. Es nuestra esperanza, porque cuando seguimos en el pasaje de hoy, en versículo 45, dice, pero, ¿qué tal si el siervo piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros siervos y a parandear o a hacer fiesta y emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. ¿Hay algo nuevo aquí? ¿No?
Es lo que he estado diciendo desde el principio. No sabemos cuándo va a estar, pero hay una diferencia. Hemos visto el ejemplo primero de un siervo que es fiel, de un siervo que está preparado, que está listo, siervos que están buscando cuándo viene el Señor, están escuchando para escuchar esa puerta cuando toca a la puerta para que puedan abrir, incluso para que pueda entrar y pueda cenar con ellos. Ellos están listos, pero aquí tenemos el opuesto. Tenemos a un siervo que es infiel. Tenemos un siervo que está diciendo, el Señor no vuelve, el Señor no viene. Y comienza a maltratar a los demás. Y está viviendo la vida desenfrenada, una vida que obviamente no es la vida a la que el Señor nos invita a vivir. Dice: el amo regresará inesperadamente y sin previo aviso, y cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Compartí el versículo anterior sobre el hecho de que no hay condenación en Cristo, porque yo creo que definitivamente esto no es un ejemplo de un buen cristiano y un mal cristiano. Creo que está dando el ejemplo de alguien que tiene que estar con los que no son fieles, con los infieles. Y Cristo está apuntando una realidad que Él mismo habló en Mateo capítulo 25. Y el pasaje es más largo, pero estos primeros versículos dicen, 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos sus ángeles, hablando de esa segunda venida, hablando de este tiempo en el cual Cristo se refiere en el capítulo de hoy, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso en su lugar respectivo. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Y sabemos, si conoce este pasaje, la realidad sobre lo que está manifestando esta historia, esa realidad, esa profecía sobre el día en el cual los que son fieles son recompensados, pero los que no han sido fieles son separados. Y Jesús continúa hablando sobre esa pena. Versículo 47 de nuestro pasaje, capítulo 12. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Creo que metiéndonos en los zapatos de Jesús y de sus discípulos que están escuchando estos pasajes, podemos imaginarnos algunos buenos ejemplos de personas que estaban sirviendo. Incluso en su círculo de 12 había uno que sabemos que decía que estaba sirviendo, pero que en ese día terrible será separado con las cabras. Tenemos otras personas con las que había estado interactuando, personas que decían ser realmente seguidores de Yahweh, pero que su corazón era perverso, y no solamente el de ellos, sino que estaban arrastrando al país porque eran los dirigentes religiosos. Y él dice, esos que conocen la verdad, pero todavía incumplen, ellos están haciendo lo que hacía este siervo perverso, dice, será severamente castigado. Pero 48 dice, pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y a alguien a quien le es confiado mucho, aún más se le exigirá. En el versículo 48 creo que hay un par de realidades. Y una es el hecho de que pareciera que incluso en el juicio justo de Dios, no todos son tratados de la misma manera. Hay personas que tenían la verdad muy cerca, pero la rechazan. Y otros que no tienen la misma verdad. Y parece haber una diferencia de castigos, una diferencia de conocimiento, como dice ahí en la nota, y un diferente juicio. Pero al final del versículo 48, cuando dice, alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y a alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá.
Creo que directamente en este pasaje se refiere a esa realidad, a esa disparidad de conocimiento y realidad entre las personas que conocen mucho y todavía deciden decir no, Cristo, no vas a ser mi Señor. Conocen el Evangelio, pero dicen no. Y quizás personas que no conocen tanto. Pero creo que nosotros también podemos personalmente aplicar esto en nuestra vida, en nuestra propia vida. ¿Cuánto se me ha dado a mí? ¿Y cuánto espera Dios de mí? Basado sobre lo que yo he recibido en mi vida personal, espiritualmente. He aprendido, he pasado tiempo en la palabra, sé la verdad. ¿Qué estoy haciendo con ello? ¿Se me ha confiado mucho? Mucho será exigido. Créame que como pastor lo pienso, en mi posición. Yo sé que mucho será exigido de mí. Quiero acabar el mensaje de hoy con este pasaje de Santiago, que me encanta por la manera en la que es una exhortación para ser fiel y obediente. Y habla sobre esa realidad de oír, de escuchar la palabra de Dios. Don Oscar mencionaba antes de hacer las cosas correctas, de ser obedientes, pero somos obedientes, o debiera ser, que oímos la verdad, conocemos lo que Dios quiere, y entonces nos toca, ¿cierto? Y este pasaje habla de eso, dice, pues, si escuchas la palabra, pero no la obedeces, será como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, o quizás es el selfie, ¿no? La cámara. Si no hay espejo en ese momento, ¿no? Pero nos vemos, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Me encanta ese pasaje porque habla sobre la verdad de cómo la palabra de Dios nos confronta. Y yo no sé usted, pero a mí me confronta. Cuando yo leo la palabra de Dios, es ese espejo que muestra los problemas. Yo tengo un poco de barba y uno de los problemas con la barba es que se me pegan cosas. Gracias a Dios, como casi siempre con mi familia y me dicen, papi, tiene algo en la barba. Y yo saco algo de la barba, ¿no? Si usted estoy comiendo con usted y tengo algo en la barba, dígamelo. Yo me lo saco. Yo me dejo la barba, no me importa. Pero no lo sé, pero si yo miro al espejo y tengo comida en la barba, ¿qué debería hacer? Como una persona educada, quitarme las cosas de la barba, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo miro ese espejo o estoy haciendo mi selfie y veo que tengo cosas en la barba y hago? No tiene sentido. Al menos que sea un grupo de gente con cosas en la barba. No tiene sentido. Y es lo que está diciendo aquí. Dios nos advierte y dice, esté preparado, conozca la verdad y esté listo. Estemos viviendo la palabra, estemos viviendo en oración. Yo tengo que hacer eso todos los días. ¿Saben por qué lo sé? Porque hay veces que no lo hago. ¿Y saben qué pasa? Nada bueno. Empiezo a ser más como el siervo infiel. Porque no estoy preparado, no estoy escuchando. Juan hablaba antes, escuchar la palabra de Dios, escuchar el Espíritu, mostrar una oportunidad. Eric habló de eso hace un par de semanas, cuando estamos haciendo cosas buenas, y llega alguien a tocar a la puerta, y estamos digo estamos porque me pasa a mí, tan ocupados, que quizás Dios está dando una oportunidad de compartir el Evangelio con alguien, de mostrar el amor a alguien, pero yo estoy ocupado y no estoy escuchando, no estoy esperando a esa oportunidad que me da el Señor. Acabo con este pensamiento y esa pregunta para todos. Aquí no hay quite. El Señor de los suyos espera fidelidad. El Señor de los suyos espera que estemos listos. La palabra nos enseña, los que son fieles serán fieles hasta el final. Vamos a pasar por pruebas, sí.
Vamos a pasar por tribulaciones, sí. Vamos a pasar por tentaciones, sí. Pero vamos a permanecer fieles. Y eso es a lo que nos está llamando nuestro Señor Jesucristo, el que lo dio todo por nosotros. Que vivamos una vida enfocados en Él, escuchando su palabra, escuchando su voz, escuchando su llamado, igual que ese llamado que nos llama a la cruz. ¿Estoy preparado? ¿Estoy listo? Vamos al Señor en oración y vamos a tener una canción después. Voy a agregar una cosita, voy a agregar algo a eso, y es que cuando estamos en ese camino de obedecer, nuestra carne se opone. Nosotros quisiéramos que la obediencia siempre fuera como agradable, pero eso se desarrolla con el tiempo. Y hay momentos a veces donde obedecer nos duele, nos incomoda. No queremos hacer lo correcto. Y es como muy importante tenerlo presente porque como estamos en un proceso con el Señor, dependiendo de donde estemos, hacer lo correcto no es algo que queremos hacer siempre. Nos incomoda muchas veces. Y para mí ha sido muy importante tenerlo presente porque a veces creemos que siempre hacer lo que el Señor quiere en el momento en que nos va a dar placer, pero no siempre. No siempre. No. Y entonces hay como una lucha. Entonces a veces sí hay que volver como agarrado al Señor y decir al pecado, no, ¿verdad? A la pereza de ir a abrir la puerta. No me puede dar pereza. Me molesta levantarme, parar, me va a atrasar, pero lo voy a hacer aunque me atrase, me moleste, por ejemplo, ¿verdad? No, es bueno tener presente. No, definitivamente es cierto lo que dice Juanpa. Esto no es fácil. No es ni siquiera, mi inercia no es esta siempre. No es como que ya tengo carrerilla para hacerlo bien todos los días. Por eso digo que cuando no estoy en la palabra, cuando no estoy en oración, cuando no estoy con mis hermanos, cuando no estoy confesando mi pecado, cuando no estoy siendo honesto con el Señor y con mi pueblo, entonces voy a pelear. Y si vamos atrás, el mismo Santiago habla, quizás el mismo espejo en el cual se está viendo, el ejemplo es esa plata que está siendo refinada, en la cual el maestro se puede ver reflejado, pero ¿cómo llegamos a ser plata pura? ¿Cómo? A través de muchas tribulaciones, a través de muchas dificultades. Esos fuegos que purifican, que hacen que toda la corrupción suba a la superficie y que sea limpiada y vez tras vez seamos más en ese proceso que habla Juanpa. No es fácil, pero es la verdad. Es a lo que estamos llamados. Y no estamos llamados quizás a simplemente decir, bueno, esto es simplemente un rato bonito en el que venimos y me siento mejor. A veces yo vengo a la palabra y me voy sintiéndome peor. Está bien. Y si usted vino hoy y se siente peor, está bien. Deje que el Señor trabaje en su corazón. Porque a veces Dios tiene cosas en mi corazón que necesita sacar. Y algunas están arraigadas profundamente. Entonces dejemos que Dios haga esta obra en nosotros y que seamos encontrados fieles. Vamos al Señor. Padre Celestial, te doy gracias. Te amamos, Señor. Dios, no te amamos como debiéramos, Señor, pero te amamos. Dios, trabaja en nosotros, pon en nosotros un deseo de ser obedientes, pon en nosotros un deseo de servirte, pon en nosotros un deseo de estudiar tu palabra para aprender cuáles son tus estatutos, Señor, para regocijarnos en ellos, para encontrar la dulzura de vivir y caminar en tus caminos, Señor, y no estar simplemente como este mal siervo que estaba haciendo lo que le daba la gana, Señor, maltratando a los demás y solamente haciendo cosas para Él, Señor, sino que tuviéramos más el impulso, Señor, y la dirección del Espíritu en nuestra vida a seguir tu ejemplo, que tú nos serviste primero. Dios, aun cuando yo no merecía absolutamente nada, Dios, tú me serviste. Señor Jesucristo, dando tu vida en la cruz. Cuando yo era tu enemigo, cuando yo era un pecador, el estar dispuesto a servirme hasta el punto de la cruz, ser obediente al Padre. Señor, muéstrame esas cualidades, muéstrame la calidad de servicio, muéstrame la calidad de obediencia.
Dios, y conforma mi corazón, conforma nuestro corazón a ti. Y Dios, te pido con toda misericordia que si hay alguien en esta habitación que no se ha entregado, que sabe que en el día de juicio no tiene esa confianza de que Él sería una oveja, Señor, sino que quizás sea apartada y separada de ti eternamente, Señor, en juicio. Dios, te pido que esa persona oyera tu voz hoy, Señor, y entregase su vida completamente a ti. Que hoy sea el día en el que esa persona pasara de ser un siervo infiel a un siervo fiel. Dios, conforma tu iglesia. Permítenos levantarte, Señor, ante el mundo para que tú puedas llamarlos a ti. Te pedimos por estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener un tiempo de canción más, vamos a cantar una canción más y después estaremos despedidos.